Blanca de Juan Castro es licenciada en Química en la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada de Estudios Avanzados, Química Organometálica, ¿ya?, en la Universidad de Johannes Gutenberg, Universitat Maine, Alemania, UAM. ¿Ya? Comenzó su etapa profesional como investigadora, ¿ya?, predoctoral en la UAM, máster en Dirección de Capacitación de Fondos por la ONL, Programa Superior de Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación. Ha trabajado en el sector logístico, farmacéutico, del transporte de viajeros y de la consultoría en comunicación empresarial, entre otros. También, hace años y siguiendo con su propósito personal, viró su carrera profesional hacia el impacto social, cofundadora de varias asociaciones pro derechos de las personas con discapacidad intelectual de la Red Internacional de Promotores ODS España, en la coordinación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y la coordinadora del Máster de Dirección de Captación de Fondos ONL y Transformación Social Competitiva de la UCM. Bienvenida, Blanca. Gracias. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, compartiendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias por la invitación, Marco, y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la invitación. Yo voy a hablar de alianzas, de ese objetivo de desarrollo sostenible que todo el mundo habla y que me parece fundamental para conseguir el resto de los objetivos. Es verdad, bueno, me presento así brevemente, aunque lo has hecho muy bien, Marco. Yo trabajo en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, y donde hacemos varias cosas, o muchas cosas. Tenemos un papel de investigación. Ahí os dejo el link de nuestro último informe de cómo las pymes en España han contribuido al desarrollo sostenible. Creo que es bastante ilustrativo del sector de las pymes en España. Hacemos divulgación, como esta charla donde estamos ahora y otras muchas. Hacemos formación y principalmente en dos sectores, ¿vale? En el tercer sector, donde tenemos un máster de captación de fondos para organizaciones no lucrativas, y en el sector privado, donde enseñamos o hacemos a las empresas que generen ese impacto social y medioambiental unido a su negocio, ¿vale? Ahora tenemos otro tipo de proyectos, como una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes que estamos desarrollando ahora, y como veréis, todos nuestros proyectos dentro de la cátedra se hacen en alianza. No entendemos otra manera de hacer las cosas, primero por una cuestión económica, luego por una cuestión de conocimiento. Al final, si todos compartimos el conocimiento que tenemos, lo haremos más exponencial, y sobre todo que los equipos diversos son mucho más creativos, mucho más eficientes y sobre todo que es mucho más divertido hacer las cosas con otras personas, ¿no? También estoy en la Red Internacional de Promotores ODS aquí en España, en la que soy socia fundadora, y tengo un grupo de personas alrededor maravilloso que hace cosas espectaculares. Deciros que el máster hasta ahora era presencial, pero ahora ya el año que viene vamos a lanzar la edición semipresencial y la online para acercarnos también al mercado latinoamericano. Bueno, todos conocéis los objetivos de desarrollo sostenible, no me voy a entretener en esto, ni mucho menos. Y yo me voy a focalizar en el ODS 17, que habla de alianzas para lograr los objetivos. Si leemos las metas, sabéis que los objetivos de desarrollo sostenible, debajo del titular o de la pegatina, tienen un montón de metas que aterrizan esos desafíos o esos retos que tenemos a nivel global. Y aquí tenemos un montón de cosas que quizá al oír alianzas no nos paramos a pensar, ¿no? El ODS 17 habla también de finanzas, de comercio, de creación de capacidad, de tecnología y de estas cuestiones sistémicas, como son coherencia y normativa institucional, alianzas entre múltiples interesados, que es lo que todos entendemos por alianzas,
pero también de datos de supervisión y de rendición de cuentas. Voy a pasar por las metas muy rápido, pero sí me parece importante poner de manifiesto que este ODS es mucho más allá que solo hacer alianzas entre distintos grupos de interés, ¿no? Las finanzas, en la meta 1 habla de movilización de recursos internos, en la meta 2, por ejemplo, de que los países desarrollados cumplan con los compromisos de relación con los países menos desarrollados. En la meta 3 habla de recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. En el 4, de ayudar a los países en desarrollo a la reestructuración de la deuda, por ejemplo. O en el ODS, o en la meta 5, de la promoción de inversiones a favor de los países menos adelantados. Es verdad que nosotros como sociedad o como sector privado o como empresas podemos hacer poco en estas metas, ¿no? Pero están ahí y es responsabilidad de los gobiernos en coalición con todos nosotros hacer frente a esto que nos dicen, ¿no? Habla de tecnología también, en mejorar la cooperación regional e internacional para tener un mecanismo mundial de facilitación a la tecnología, es decir, dotar a los países o a las personas que no tienen acceso a ella de tecnología. También habla de promover tecnologías ecológicamente racionales y la transferencia de conocimiento, de divulgación y difusión en los países en desarrollo, poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, se puso en 2018, pero se puso, el Banco de Tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación y capacidad en materia de ciencia, tecnología, innovación para los países menos adelantados. Ahí os dejo la noticia de cuando se puso en marcha el Banco de Tecnología. Habla de creación de capacidad también, de aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas, lo leo literalmente, en los países de desarrollo, a fin de respaldar, y esto es lo importante, los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también habla de comercio, de promover un sistema de... Bueno, aquí era un poco la presentación, como la vais a tener, no me vuelvo a repetir, ¿vale? De lo que hacemos en la cátedra, las formaciones, los proyectos y la investigación y en la red de promotores. Hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible con foco en el 17 y os estaba contando que no solo habla de alianzas como las entendemos o como intuitivamente las entendemos todos, sino que habla de muchas más cosas, ¿no? De finanzas, de tecnología, de creación de capacidad de comercio, de aumentar o de dotar o de dar acceso al comercio internacional a los países que ahora mismo lo tienen más vetado, de aumentar sus exportaciones, de acceso a mercados de libre derecho y todas estas cosas que dice la Organización Mundial del Comercio. Pero también habla de cuestiones sistémicas como de la coherencia normativa e institucional, de aumentar la estabilidad macroeconómica a nivel mundial, de mejorar la coherencia en las políticas de desarrollo sostenible y de tener un margen normativo y un liderazgo en cada país, es decir, que cada país también tenga determinado rango de acción para aplicar las políticas que considere que son más importantes y siempre mirando al desarrollo sostenible. Estos puntos, las metas 16.16 y 16.17 son las que todos entendemos por alianza cuando nos hablan de alianza. Es decir, mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados, de eso vamos a hablar hoy, que movilicen o intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, entre otros, a fin de apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también habla de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas público-privada y de la sociedad civil. Aquí no lo dice específicamente las Naciones Unidas, pero cuando habla de sociedad civil también habla del tercer sector, es decir, de lo que entendemos como ONLs o ONGs o ENLs, ¿no? Entidades no lucrativas. Luego habla de un tema muy curioso y es de los datos, la supervisión y la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, de dotar a estos países que no lo tienen todavía un ranking o herramientas para que puedan tener unos datos oportunos, fiables, de calidad, ¿no? Por ingresos, sexo, edad, raza, para saber quiénes son, cómo son y tener un poco una visión global de todos los países del mundo, que es verdad que ahora mismo no se tiene de algunos de ellos.
Por tanto, como hemos visto y estaremos hartos de escuchar, la Agenda 2030 es responsabilidad de todos, del sector privado, por supuesto, de los gobiernos, ya sean locales, autonómicos, nacionales o supranacionales, pero también, como hemos dicho, de la sociedad civil, donde engloba las Naciones Unidas también a las ONLs o organizaciones no lucrativas o ONGs, como vulgarmente se dice, ¿no? Entre la sociedad civil y el sector privado existe lo que se llaman las fundaciones empresariales, y entre el sector privado y los gobiernos existe lo que se llaman las empresas públicas, más todas las entidades que puede haber alrededor, que a lo mejor no se engloban específicamente en una de estas, ¿no? Pero lo cierto es que si no colaboramos entre todos los actores que estamos en la sociedad, difícilmente vamos a poder hacer cosas, o al menos cosas grandes. Vamos a hablar un poco de alianzas estratégicas basadas en negocio, es decir, alianzas como comúnmente se entienden en el mundo de los negocios. Son alianzas, son uniones, convenios, asociaciones o acuerdos que se dan entre dos o más organizaciones con el fin de alcanzar un objetivo común. No dice qué objetivo, simplemente un objetivo común, ¿no? Normalmente se trata de minimizar riesgos, tener una mejor percepción en el mercado por parte de, ya sea de financiadores, de clientes, de proveedores, etc., de acceso a nuevas tecnologías, acceder a nuevos clientes o a nuevos mercados, buscar innovaciones de manera conjunta, el fortalecimiento del capital humano, la consolidación de una o de las marcas que están involucradas, la optimización de recursos. Y esto, bueno, este esquemita simplemente refleja antes no estábamos juntos y ahora la intersección de estos dos círculos lo que representa es ese objetivo común que tenemos. Aquí en ningún caso, cuando hablamos de alianzas estratégicas, pensamos más allá de nosotros mismos. Aquí los que tenemos que ganar somos tú y yo, que somos los que hacemos la alianza. Nosotros queremos ir un paso más allá y hablamos de las alianzas por valor, donde hay un tercer eje o un tercer aliado indiscutible que siempre tenemos que tener en cuenta y que también tiene que ganar, que son la sociedad o las personas y el planeta. Así un check rápido de qué son las alianzas, lo que entendemos por alianzas por valor. Son alianzas con objeto de generar un impacto social o impacto medioambiental, siempre unido al negocio, siguiendo la estrategia de transformación social competitiva que ahora veremos brevemente, ¿vale? Tiene un beneficio para los aliados, como os he dicho, pero también para el desarrollo sostenible, es decir, para el planeta y para las personas. Es una alianza donde se produce un intercambio de conocimiento, por supuesto, para enfrentar un desafío común, y esto es importante a largo plazo. Ya no estoy pensando en lo que voy a conseguir mañana, sino tengo ese pensamiento de legado, de pensar en las generaciones futuras. Muy importante es que las alianzas por valor tienen el propósito en el centro. Ya no estamos nosotros en el centro como organizaciones, sino lo que está en el centro y por lo que trabajamos y ponemos todo nuestro empeño es por conseguir ese propósito, ¿no? Ese objetivo común que está pensando en las personas y en el planeta. Es una alianza donde la suma de valores y experiencia supone una ventaja competitiva, como antes ha dicho también Susana, ¿no? Hay múltiples ventajas que se pueden apuntar todo tipo de organizaciones, ya sean públicas, privadas, del tercer sector, que les hace más competitivos. También vamos a ver brevemente un esquemita para tenerlo más claro. Y es una alianza que permite, y esto es muy importante también, permite escalar y la maximización del impacto con carácter transformador. Nosotros siempre trabajamos en alianzas donde intentamos o perseguimos transformar la sociedad o el entorno donde vivimos de manera que no siempre se puede, pero que provoquemos un cambio sistémico, ¿no? Es decir, que las cosas cambien no solo aquí y ahora, sino en el futuro. Esto es lo que os decía, hablamos de sostenibilidad y os voy a explicar un poco qué es o cómo entendemos nosotros la transformación social competitiva. Estamos hartos de oír hablar de sostenibilidad y para nosotros esto sería como la base de la pirámide, ¿no? Es decir, es algo que tienes que hacer sí o sí, bien porque te lo pide la regulación. En Europa estamos bastante avanzados en eso y
y es verdad que trae determinados quebraderos de cabeza a algunas organizaciones, pero también porque te lo pide el mercado. Es decir, nosotros como consumidores las empresas públicas, por ejemplo, si quieres licitar, el mercado te está pidiendo que seas sostenible, que seas responsable, que pienses más allá de tu cuenta de resultados. Todo lo que está por encima de la sostenibilidad regulatoria o de lo que te pide el mercado es lo que llamamos impacto social o impacto social y medioambiental, ¿no? Que es lo que te otorga, y ahora veremos, esa ventaja competitiva. Hay algo en medio que puede hacer subir o bajar esta sostenibilidad regulatoria o este impacto social, que es el entorno, esa conciencia social compartida. Es decir, yo pongo un ejemplo siempre muy tonto, ¿no? En una tribu en África, por ejemplo, nadie les tiene que decir que tienen que cuidar de su entorno o del medio ambiente o de la sociedad, de sus mayores, por ejemplo, de los pequeños, ¿no? Es algo que tienen integrado porque es parte de su vida. No tiene que venir un organismo externo a decirnos que tenemos que hacer esto y si no nos va a multar. Eso hace que esa sostenibilidad de base sea mucho mayor, ¿no? Si todo el mundo lo hace, tu ventaja competitiva será algo menor porque estamos todos en el mismo punto de partida. Por lo tanto, todo lo que esté más allá de la sostenibilidad regulatoria es lo que nos da o nos puede dar una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores, valga la redundancia, en el mercado, ¿no? Es decir, estamos haciendo algo más de lo que simplemente nos exige la ley. Porque cumplir la ley es eso, cumplir la ley, pero no necesariamente es ser sostenible o poner en marcha todo lo que puede estar a nuestro alcance. Todo esto tiene que estar vertebrado por algo que siempre decimos en el máster, estarán hartos de escuchármelo, y es la transformación personal. Si yo no me creo realmente que estoy haciendo algo bueno, que es bueno para mí, que es bueno para el entorno, si no tengo esa conciencia o esa pasión, difícilmente podré generar impacto social y medioambiental, ¿no? Se convertirá en una tarea más, en algo más que tengo que hacer porque me lo pide mi jefe, me lo pide el mercado, me lo piden mis accionistas, pero realmente este viaje transformador es un viaje duro, difícil, en el que estamos todos aprendiendo, pero si no tengo ese convencimiento personal, difícilmente podré llegar a cambiar las cosas de una manera sistémica, que es lo que pretendemos, ¿no? Por lo tanto, la transformación social competitiva es una estrategia global que integra el impacto social y medioambiental con el negocio. Es decir, no es algo separado del negocio, sino que a la vez que aumento el impacto social, eso me repercute de manera positiva en mi negocio, y a la vez que aumento el negocio, puedo generar más impacto social y medioambiental. Y eso es lo que pretendemos enseñarles a los alumnos que vienen al máster o cuando damos charlas de divulgación, ¿no? Tenemos metodología, herramientas, procesos, bueno, y muchas más cosas que tampoco os quiero aburrir. Con lo cual, el máster y la visión que tenemos desde la cátedra es cambiar la manera de ver las cosas. Ya no es romper esa inercia que tenemos todos a hacer las cosas como siempre se hacían. Hay que pensar de una manera diferente, no siempre es fácil, y es verdad que te puedes encontrar muchas trabas porque la gente sigue pensando, o seguimos pensando muchas veces por inercia de la misma manera, pero hay que empezar a cambiar la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, la transformación social competitiva es una metodología que integra la estrategia de negocio y del impacto a nivel social y medioambiental. No es RSC, no es filantropía, y es una estrategia transversal. Es decir, RSC se dedicaba mucho a la acción social, a la filantropía, que está estupendo, está maravilloso y me parece muy bien, pero se convertía en un centro de coste para la organización, no era algo que repercutiese de manera positiva en el negocio, no generaba ingresos de ningún tipo, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que todo eso se integre dentro de la organización, desde el CEO hasta la última persona de la organización. Es el proceso que hace que las empresas y organizaciones tengan menores riesgos, y esto es importante, reduce mucho los riesgos al tiempo que la sociedad mejora hacia un mayor bienestar social, que es lo que creo que todos buscamos. Es erradicar la indiferencia. No he hablado de la indiferencia, pero es verdad que estamos todos un poco despegados los unos de los otros, ya no nos importa tanto lo que le pase al de al lado, y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Hay gente que ha abusado del sistema y todos tendemos a pensar
que siempre van a abusar del sistema, que siempre se van a aprovechar de nosotros, ¿no? Nos tenemos que poner las gafas de impacto, que ahora también lo veremos, en todas las cosas que hagamos desde las organizaciones y dar soluciones nuevos a problemas antiguos o que se han complejizado, no sé si existe esa palabra, pero que se han vuelto más complejos con el tiempo, ¿no? Y es una estrategia de legado, como decía antes, no es esperar un retorno, sea del tipo que sea, no hablo de retorno financiero, sino sea del tipo que sea aquí y ahora, o mañana o pasado mañana, sino que estamos pensando en algo que probablemente ninguno de los que estamos aquí veamos. Es dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen, o al menos dejarles un mundo donde puedan vivir, ¿no? Tenemos un punto de partida, el propósito, estaréis hartos de hablar de oír hablar de propósito. Y el propósito básicamente es esa intención transformadora que yo tengo como organización con respecto al entorno. ¿Qué puedo hacer yo desde mi organización para cambiar para bien las cosas, ¿no? Pasamos de un modelo transaccional a un modelo relacional, donde yo me relaciono con otras empresas o con otras organizaciones o con el entorno para crear un interés compartido, algo que compartimos. Si a ti te va mal, a mí me va mal, y si a ti te va bien, a mí me va bien, ¿no? Y de eso se trata, de ayudarnos un poco los unos a los otros. Aquí os pongo el plan, los 10 pasos del plan de transformación social, no voy a pasar por todos ellos, pero sí que hablamos de propósito, objetivos de desarrollo sostenible, de esos retos o desafíos y de cómo afrontar esos retos o desafíos. Simplemente hacer notar que en el punto 6 tenemos una parte del proceso que hacemos muchísimo hincapié en las alianzas. Aquí pone externas, pero antes, aunque no viene con esa palabra, hablamos de las alianzas internas. Yo tengo que buscarme mis aliados dentro de mi organización para poder tener éxito. Con lo cual, hablamos de gafas de impacto, hablamos de hacer las cosas desde una proyección donde siempre tengamos en la cabeza el negocio, pero también siempre tengamos el impacto. Es decir, hay determinadas cosas que vamos a dejar de hacer porque ya no son buenas o nos hemos dado cuenta de que no son buenas para el planeta ni para las personas, porque generan desigualdades, porque aumentan la contaminación, por millones de cosas que creo que los objetivos de desarrollo sostenible ponen encima de la mesa, ¿no? Y hay empresas que ya están dejando o están empezando a decir que no a determinados proyectos precisamente por eso, porque redundan de forma negativa en el planeta o en las personas. Hablábamos del ciclo de vida del impacto. El ciclo de vida del impacto, si tenemos en cuenta una variable que es el tiempo, y otra es el impacto, nos fijamos en estas líneas azules. A lo largo del tiempo, cuando empezamos un proyecto, al principio tiene poco impacto, luego hay un momento que tiene como mucho impacto y luego esa curva se aplana. Y volvemos a otra innovación o a otro proceso o a otro proyecto, perdón, que baja un poco el impacto y vuelve a subir. Pero si ese impacto lo hacemos en trocitos más pequeños, es decir, que a lo mejor en una misma vuelta no tenemos tanto impacto, no desarrollamos tanto impacto, pero somos más eficaces porque podemos generar más proyectos que generen un impacto más pequeñito, pero sumado en el tiempo, como vemos en estas líneas moradas, generamos en el cómputo global mucho más impacto en la misma cantidad de tiempo. Nosotros definimos el ciclo de vida del impacto como desarrollo, implementación, crecimiento, consolidación y transformación. Es decir, eso que genera una transformación sistémica. Y de ahí volvemos otra vez al desarrollo. Es decir, una innovación o un proyecto con impacto mueve o desata o desencadena otro tipo de proyectos basándose en esos que generen aún más impacto. Esto me parece importante porque muchas veces tendemos a pensar que hay que hacer grandes cosas, grandes inversiones para generar impacto. Pero la verdad es que con poquitas acciones, o sea, con acciones más pequeñitas, el cómputo global del impacto es mucho mayor. Aquí hablamos un poco de las fases, ¿no? Del desarrollo, que es la observación, la ideación, conceptualización, fase de maduración y fase de consolidación, con el prototipado, el pilotaje y el escalado o la consolidación de ese impacto. Cuento esto porque luego tiene que ver con el tema de
de las alianzas estratégicas, ¿vale? Pero volvemos a las alianzas por valor, que están basadas en esta estrategia de transformación social donde vamos a generar impacto o pretendemos generar impacto, pero también estamos pensando en el negocio, ¿vale? Ahora mismo, como decía antes, las organizaciones para generar una alianza por valor dejan de estar en el centro. Ahora lo importante no soy yo como organización, sino es el propósito, es aquello que estoy buscando, aquello que quiero conseguir, ese impacto positivo que quiero conseguir. Esta es una foto de mi hermano Eduardo, mi cuñada Marta y mis sobrinas, pero me parece que representa muy bien lo que son las alianzas, ¿no? Donde tú y yo nos juntamos y hacemos cosas más grandes que tú y que yo, y que yo solo no podría hacer, ni tú solo podrías hacer, independientemente de todo el dinero que tenga, ¿no? Es decir, donde 1 más 1 no siempre es igual a 2, ¿vale? Mi hermano se casó con mi cuñada y ahora son 5 en la familia, ¿no? Ellos solos, independientemente, o sea, si no se hubiesen encontrado, pues probablemente hubiesen tenido otras familias, pero no esta que tenemos aquí, ¿no? Esta es otra foto que me parece muy potente con el tema de las alianzas. Este que está a la derecha es Fernando Riaño, que es el director de sostenibilidad del Grupo Social 11, que entiendo que todos conocéis. Él tiene una discapacidad visual y este es el Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico en septiembre del 2021, donde yo creo que ganaron. Fernando solo nunca hubiese podido ganar un campeonato de triatlón paralímpico ni olímpico, y su guía, que es Darío Pérez, nunca hubiese podido ganar tampoco un campeonato del mundo, sino que los dos juntamente han hecho algo mucho más grande que ellos dos por separado. Me parece una foto que ilustra muy bien lo que pretendemos trasladar de las alianzas con valor, donde lo importante no soy yo, sino el objetivo que tenemos delante. Esto es un esquema que explica un poco que las características que hemos determinado o que ha determinado la Red Española del Pacto Mundial de las alianzas, ¿no? Que tienen que ser transformadoras, como hemos dicho, buscamos un cambio sistémico, tienen que estar adaptadas al contexto, ¿vale? No es lo mismo hacer una alianza o buscar un impacto positivo aquí en la ciudad de Madrid que en un pueblo en Bangladesh, no tiene nada que ver, ¿vale? Tienen que ser innovadoras, es decir, tienen que aportar algo diferente a las cosas que se estaban haciendo, tienen que ser o deben buscar ser escalables, deben ser, por supuesto, inclusivas, transparentes, es muy importante la transparencia en una alianza, y cuantificables. Antes Susana hablaba de la medición de impacto. Nosotros tenemos algún proyecto dentro de la cátedra que buscamos medir el impacto y nos parece fundamental, ya no para compararte con los demás, que también, sino para saber si estás mejorando o no estás mejorando en las tareas que estás haciendo, y sobre todo para tomar decisiones a posteriori. La estrategia TSC, voy a centrar el tema de las alianzas en 2 sectores que hasta ahora o tradicionalmente han estado enfrentados, ¿no? Que es el tercer sector con el sector privado. Estaban conviviendo muchas veces en los mismos entornos, pero no se hablaban, no tenían puntos de conexión, ¿no? Más allá de que las organizaciones no lucrativas se acercaban a las entidades privadas para pedirles dinero, pero en el fondo renegaban de lo que hacía el sector privado. Y también pasaba con el sector privado, con el tercer sector, ¿no? Era como, mira, estos pobrecitos que hacen las cosas muy bien, pero realmente no están generando riqueza en el país, ¿no? ¿Cómo ha sido tradicionalmente la relación entre el tercer sector y el sector privado? Pues ha sido esto que decíamos, ¿no? Donaciones dinerarias a proyectos concretos por parte del sector privado, donaciones en especie o donaciones de servicios, programas de voluntariado corporativo como mucho, y la captación de fondos entre empleados y clientes. Y así se relacionaban hasta hace no muchos años, ¿no? El problema es que esto no es una relación equitativa. Puede fomentar el impact washing o el ODS washing o el green washing o los washing que sean.
El impacto no escala, es decir, si yo me quedo haciendo mis proyectos y no busco ayuda en el sector privado, por ejemplo, más allá de lo que yo estoy haciendo, no aprenderé cosas nuevas, no podré incorporar nuevos vectores a lo que yo estoy haciendo. No genera retornos de negocio para el sector privado, ellos simplemente dan el dinero, se lo apuntan en su memoria de sostenibilidad y ya está, somos muy buenos, pero no me genera ningún retorno. Como decía antes, casi se convierte en un centro de coste para la empresa privada, pero no como algo que les pueda generar mercado. No permite la planificación de las organizaciones no lucrativas, porque cada año tienen que salir a buscar nuevas entidades que les financien sus proyectos, porque no les dejan entrar a otros agentes. Es desgastante tanto para unos como para otros. Buscar cada año nuevos financiadores, nuevos colaboradores. No es una colaboración a largo plazo, no hay objetivos comunes y, como vulgarmente se dice, quien paga manda, ¿no? Muchas veces, como yo pongo el dinero, tengo derecho o me siento en el derecho de decir qué o para quién tienes que usar los fondos que yo te doy, ¿no? Eso no permite ese momento de innovación de cara a las organizaciones no lucrativas. Por lo tanto, no han tenido hasta ahora una colaboración estratégica. Ahora, como la pregunta sería, ¿por qué ahora? ¿No? Como dice Antonio Guterres, dice el bienestar y, de hecho, el mismísimo futuro de la humanidad dependen de la solidaridad y de que trabajemos codo a codo por el bien de las personas, del planeta y en aras de la prosperidad y la paz. Y yo creo que no puede estar más acertado en esta afirmación. Es decir, todos necesitamos que empecemos a trabajar de manera conjunta. Tradicionalmente, como decía, el tercer sector venía de la filantropía o de lo que se llama en inglés el charity. Han pasado a un modelo transaccional donde, bueno, había voluntariado corporativo, el RSC de las compañías les daba algo de dinero, pero los dos han llegado al mismo punto, y es que están buscando ese valor estratégico, ¿no? Ese compartir valor para hacer cosas más grandes que cada uno de ellos. Con lo cual, creo que el momento es ahora. Creo que las dos, el sector privado y el tercer sector, se han juntado y han venido a confluir o han ido cambiando sus mentalidades para confluir en este momento que me parece muy interesante. Es decir, ya están preparados o ya estamos preparados para empezar a trabajar de igual a igual. Por lo tanto, una alianza por valor es una nueva mirada a las alianzas con las empresas basadas en valores. Pasamos de un aliado como tal a un partner, ¿no? Ya tengo un compañero de viaje. Reconocimiento de nuevos modelos de negocio, me va a permitir reconocer nuevos modelos de negocio o de organizaciones como expertos. Yo, como organización privada, puedo ver determinados expertos en el sector, en el tercer sector, que yo no tengo dentro de mi organización, ¿no? Se trata de crear equipos diversos, equipos que tengan todo el conocimiento y toda la experiencia posible. La estrategia de transformación social competitiva puede actuar como puente, como ya hemos dicho, entre el sector privado y el tercer sector, para generar nuevos ecosistemas, para enfrentar nuevos o viejos desafíos, y sobre todo lo que pretendemos son acciones a largo plazo, acciones de legado, acciones pensando más allá de nosotros mismos, ¿no? E incluso más allá de nuestros hijos, y que sean transformadoras, que produzcan ese cambio sistémico, porque todos entendemos que tal y como vamos no lo estamos haciendo demasiado bien, ¿no? Hay que empezar a cambiar las cosas desde la raíz. Pero ¿qué pueden ofrecer los diferentes aliados estratégicos para enfrentar un desafío social? Es decir, yo como entidad del tercer sector o yo como entidad del sector privado, ¿qué puedo ofrecer para que me acepten como aliado, ¿no? Para poder formar esa alianza estratégica? Pues las organizaciones no lucrativas tienen procesos especializados dentro de la cadena de valor, están pegados a las necesidades de las personas y del planeta, conocen de primera mano esas necesidades, son profesionales de talento para liderar determinados proyectos. Yo como organización no lucrativa les puedo dar acceso al sector privado a nuevos ecosistemas que a ellos les cuesta mucho llegar o no saben comunicarse con ellos. Les permito escalar el impacto porque sé qué necesidades hay y sé cómo tengo que afrontarlas. Les permito una ramificación territorial,
territorial, porque como digo, yo estoy pegado al territorio, yo estoy a pie de tierra, ¿no? Yo estoy en el campo y las empresas no siempre son capaces de llegar a esas realidades, ¿no? Podemos compartir experiencias y conocimiento, por supuesto, y luego el uso de herramientas, sistemas, procesos, metodologías, etcétera, propias del tercer sector o de mi actividad dentro del tercer sector, ¿vale? Es decir, de la causa a la que yo me enfrento. ¿Qué ofrece el sector privado? Pues proyectos de impacto, financiación y otros recursos. Financiación no significa que yo te vaya a dar el dinero, pero es verdad que de mi mano podemos ir a buscar fondos más allá de nosotros, ¿no? Es decir, podemos generar un proyecto de impacto y buscar fondos de manera conjunta. Puede poner, el sector privado pone encima de la mesa innovación, acceso a nuevos ecosistemas y, por supuesto, compartir experiencias, conocimientos, sistemas, procesos, metodologías, herramientas, etcétera, ¿no? Aparte de muchas otras cosas. Este listado no pretende ser exhaustivo, pero sí pretende dar una idea de que las dos partes tienen algo que aportar. Bien, y ahora, ¿qué vamos a recibir? No es que lo hagamos por recibir algo, pero es verdad que tenemos que pensar más allá de nosotros. Con lo cual, las ONLs van a recibir la innovación que proviene tradicionalmente del sector privado, un nuevo posicionamiento en el tercer sector, financiación y otros recursos, sean del tipo que sea, una relación duradera que nos permita ingresos recurrentes, que nos permita ser un aliado de valor para la compañía, que yo le pueda aportar cosas que no pueda encontrar en otro agente dentro del mercado. Puedo tener acceso a nuevos donantes, puedo ampliar servicios, por supuesto puedo generar una ventaja competitiva con respecto a los competidores dentro del tercer sector y puedo reducir costes. ¿Qué retornos provoca el sector privado? Pues inversiones o financiación. Ahora cada vez más los financiadores financian de acuerdo a los criterios ESG, es decir, que tengan, o ASG en castellano, criterios que tengan en cuenta el medio ambiente, que tengan en cuenta lo social o a las personas y la gobernanza de la compañía. Es verdad que yo como entidad privada, apoyándome en una entidad del tercer sector, voy a poder facilitar o voy a ayudar a poder generar esos procesos o esos proyectos de impacto para pensar en las personas y en el planeta. Me va a generar como sector privado reputación con todo lo que eso conlleva, es decir, para el mercado, para los clientes, para los proveedores, para la atracción y retención del talento. Puedo ampliar mercados, puedo acceder a mercados o a negocios o a clientes que antes no podía acceder. Como decíamos, la captación y la fidelización del talento. La gente va a querer o le va a ser más amable trabajar conmigo. Lo ha comentado antes Susana y no me quiero extender con esto, pero la gente está empezando a dejar sus trabajos porque siente que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos en algo que no les llena como personas. Y por primera vez, yo creo, en la historia, la gente, hay determinados sectores o determinadas compañías donde no quiere trabajar por mucho dinero que le pagan. Eso le va a generar una ventaja competitiva, como hemos dicho, ¿no? De reputación, de atracción y retención del talento, entre otras muchas, y una reducción de costes, por supuesto. Si yo divido las tareas entre dos o más aliados, pues eso implica que no me tengo que gastar tanto dinero, ¿no? Sobre todo en cosas que yo no sé hacer o en las que yo no soy experto. Por tanto, ¿cómo tejer una red de alianzas? Primero, superando los límites de la propia organización. Eso es fundamental. Tengo que pensar que yo solo puedo hacer muchas cosas, pero en compañía, como he dicho al principio, va a ser más divertido y voy a poder afrontar muchísimas más cosas. Voy a poder afrontar retos que antes a lo mejor ni siquiera se me pasaban por la cabeza. Hay que construir redes o alianzas que conduzcan a la consecución del valor compartido. Lo hemos dicho, pero no me canso de repetirlo, ¿vale? Buscamos algo más allá que nosotros dos por separado. Y deben ser catalizadoras de un proceso de cambio sistémico a través de la colaboración. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo me aproximo? Primero, tengo que saber
¿qué aporto yo como organización, ¿no? Tengo que entender quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué objetivos de desarrollo sostenible contribuyo? ¿Qué tipo de proyecto desarrollo, ¿no? ¿Qué especialistas tengo? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy bueno y que tengo que vender al sector privado para que ellos entiendan que yo soy bueno y que no lo van a encontrar en ningún otro sitio? Tengo que entender qué perfiles de expertos tengo. El detalle de los grupos de interés, es decir, quién tengo alrededor o sobre quién influyo o puedo influir. Los tipos de beneficiarios, que no dejan de ser un grupo de interés, pero los saco fuera porque me parece un grupo de interés principal para las organizaciones no lucrativas. Tengo que entender mi ventaja competitiva, dónde puede estar mi ventaja competitiva. Tengo que pensar una estrategia a largo plazo y luego el posicionamiento que tengo yo en el mercado, ¿no? En el mercado del tercer sector, en este caso. Cómo se me percibe, quién soy, con quién me relaciono, qué hago, qué tipo de ingresos tengo, ¿no? Es decir, dónde estoy. Y lo mismo con la empresa, cuál es el propósito, a qué se contribuye, cuál es la estrategia de negocio, qué tipo de productos o servicios ofrece o vende, qué retos quiero abordar como compañía. ¿Cuál es el impacto objetivo? El detalle de los grupos de interés, por supuesto. ¿Cuál es mi modelo de gobernanza? La estructura de la empresa, mi ventaja competitiva y, de nuevo, el mercado. ¿Quién soy? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me percibe el mercado en general, ¿no? Las etapas para el desarrollo de una propuesta de colaboración o de alianzas. Sería primero tener propósitos y valores compatibles. No quiero decir que sean iguales, pero al menos compatibles. La identificación de un reto o un desafío a afrontar. La identificación de los grupos de interés y los beneficiarios. Determinar quién son los owners del proyecto. Tú y yo vamos a generar un proyecto nuevo y por tanto los dos tomamos decisiones, los dos somos responsables, los dos somos los propietarios del proyecto, o te busco a ti porque me hace falta algo para mi proyecto, pero yo soy el que decido, yo soy el responsable del proyecto, yo soy el que tomo decisiones. En cualquiera de los dos casos tenemos que plantear las líneas de acción y sobre todo marcar las líneas rojas, es decir, donde yo no voy a entrar o donde mi potencial aliado no va a entrar porque no quiere, no puede, no entra dentro de su estrategia, millones de casuísticas que se pueden dar. Pero eso es fundamental dejarlo marcado antes de empezar a generar la alianza, porque si no nos vamos a encontrar con sorpresas. Luego ideamos la solución, las acciones concretas que vamos a hacer para dar respuesta a ese reto o a ese desafío. Prototipamos la solución, que es un poco el ciclo ese de vida del impacto que os he contado antes. Consultamos a los grupos de interés, es decir, es importante decirles, yo creo que existe este reto o este desafío y la solución que propongo para dar respuesta a este desafío es esta. Eso es lo que yo creo desde mi despacho, pero es fundamental hablar con los grupos de interés y tomarles la temperatura, como vulgarmente se suele decir, ¿no? Es decir, ver si realmente ese reto es un reto para ellos, es un desafío para ellos, y si las soluciones que yo propongo realmente van a dar respuesta a ese problema. Porque a lo mejor me falta información que otros grupos de interés o otra gente que está alrededor del proyecto me puede dar, ¿no? Y que yo no he tenido en cuenta. La iteración de los puntos 5, 6 y 7 hasta que llegue a una decisión final o un proyecto final que pueda poner en marcha. Muy importante definir las tareas, los equipos de trabajo y definir un cronograma. Y es muy importante crear esos equipos diversos, ¿no? Donde las dos partes o los dos aliados realmente toman su protagonismo, ¿no? y colaboran como un único equipo. Tenemos que implementar y desarrollar la estrategia y luego, muy importante, medición del impacto, ¿no? Medir no solo el proyecto, sino también el impacto que genera ese proyecto. La medición nos sirve para analizar los resultados y sobre todo para tomar decisiones. A lo mejor el proyecto que yo he planteado tiene muy buenas mediciones del proyecto, ¿no? O los KPIs del proyecto, pero realmente no estoy generando el impacto que yo quería o que nos habíamos propuesto generar. Esto me hará rectificar o reorganizar mi proyecto
para tener en cuenta a lo mejor variables que antes no había tenido. Y el último punto, escalar el proyecto y la transformación y en su caso activar otras soluciones para escalar ese impacto. Es decir, a partir de este peldaño que yo ya he hecho, puedo generar más impacto, ¿no? Tomar ese impulso para generar más impacto y cada vez generar más impacto para transformar de manera sistémica. Los factores clave para el éxito. Ya estoy acabando, se me acaba el tiempo, ¿no? Vale. Te escuchamos. Propósito y valor compartido, definido de manera objetiva. Como hemos dicho, los propósitos al menos deben de ser compatibles y tenemos que tener muy claro qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Reconocimiento de la ventaja compartida, eso es muy importante, ¿vale? Que los dos nos identifiquemos como iguales dentro del proyecto. La definición del alcance, dónde queremos llegar. No hay que ser muy ambiciosos porque quizá, como os ponía antes en las onditas estas, es mejor hacer proyectos chiquititos que vayan generando una cantidad de impacto suficiente, pero no hace falta de ser súper ambiciosos, porque si no, llegamos, como diría mi padre, a la parálisis por el análisis, ¿no? Si analizamos, intentamos buscar la gran solución, nunca vamos a llegar a generar el impacto que queremos. Muy importante los roles asignados dentro, es decir, que cada uno sepa dónde está dentro de esta alianza, de este proyecto conjunto y qué tiene que hacer y qué aporta al equipo. El liderazgo comprometido, muy importante, y la hibridación de equipos, como decía, va a aportar mucho más que... Esto es 1 más 1 es igual a 5, ¿no? Va a aportar mucho más si tenemos en el grupo de trabajo equipos diversos. Perdón. No sé qué he hecho. Vale. Equipos diversos que si no los tenemos. Atención al proceso, hay que estar muy pendiente, ¿vale? Al ser los dueños del proyecto, ya no es, bueno, ya me llamarán si necesitan algo, sino que los dos aliados tenemos que estar encima del proceso y atender cualquier desviación que se pueda dar. Medir los resultados, medición recurrente del impacto y de la alianza. Es muy importante medir el resultado del proyecto, pero también de nuestra alianza, cómo va, cómo deja de ir. Nos vamos a vivir juntos para hacer más proyectos de impacto, o mira, hemos hecho este, está muy bien, pero realmente no hemos encajado demasiado bien. Pues eso es fundamental, poder tener datos para analizar y luego tomar decisiones. El volumen adecuado de recursos que aplica la empresa o las empresas o los aliados en general. Y un tema muy importante es la transparencia y la confianza mutuas, ¿vale? Es decir, hay que ser transparente en una alianza para generar impacto social y medioambiental. Necesitamos confiar en la otra parte. Si no confiamos y estamos siempre ahí con la mosca detrás de la oreja, creo que van a surgir muchos problemas. Los frenos para las alianzas por valor. Bueno, fundamental que nos pasa a todos, y es la escasez de tiempo y recursos para reflexionar sobre el valor real de las colaboraciones y cómo afrontar esa colaboración estratégica, ¿vale? El día a día nos come, y para afrontar estas relaciones a nivel estratégico hace falta pensar, hace falta sentarse y ver los pros, los contras, ¿no? Y ver posibles variables. Porque puede ser que yo haya pensado en un aliado que objetivamente es muy buen aliado porque tiene lo que yo necesito, estamos alineados, pero hay determinadas líneas rojas que yo no he tenido en cuenta y se caen por el camino y no pasa nada, no es un fracaso, al contrario, a lo mejor en este proyecto no, pero en el siguiente sí que podemos colaborar porque a lo mejor yo no estoy preparado para lo que tú quieres hacer, o al revés, o él no está preparado para lo que yo quiero hacer. Segundo punto que puede suponer un freno para las alianzas por valor es la existencia de organizaciones muy personalistas y liderazgos no preparados. Eso es una forma políticamente correcta de hacer referencia a los egos, ¿no? Es decir, todos queremos salir en la foto, bueno, todos no, pero mucha gente que quiere salir en la foto y que tiene su proyecto, su organización y no está dispuesto a ceder parte de ese protagonismo con otra organización o con otro aliado. Y esto a mí me parece muy peligroso porque lo que hace es
no genera ese impacto social y medioambiental que tanto necesitan. La defensa a ultranza de la identidad, los valores, la cultura propia, es decir, no ceder, yo soy así y hago las cosas aquí, o en esta entidad se hacen las cosas así y no voy a cambiar. Yo creo que es un freno muy importante para esas alianzas innovadoras o para esa necesidad que tenemos de cambiar o de ponernos las gafas de impacto, ¿no? De cambiar la manera de hacer las cosas de aquí al futuro. Y esos pensamientos, ¿no? De qué me va a enseñar este a mí, ¿no? O el miedo a compartir el conocimiento porque me van a copiar, no le voy a contar mi idea porque seguro que lo va a hacer con otro y me va a copiar, ¿no? Creo que esas cosas que pueden resultar a veces infantiles, pero que pasan y pasan en el día a día de las empresas y pueden ser un freno importante para generar esas alianzas que generen proyectos transformadores. Y por último, los ecosistemas por impacto, ¿vale? Estamos hablando siempre, o hemos ejemplificado esto en el tercer sector y el sector privado, pero lo ideal sería un ecosistema que trabaje por el impacto, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 25 aliados que pongan todas sus capacidades, su experiencia, sus recursos en pro de generar impacto social y medioambiental. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista en la cátedra, la alianza ideal sería tenerla con el sector público, que esté el sector privado y esté el tercer sector o la sociedad civil, ¿no? Como lo denominan las Naciones Unidas. Justo esta mañana estaba leyendo un tema y hablando de ecosistemas, ¿no? Y veía esta noticia que es de hoy, de ayer. Hice un grupo de empresas formado por ALSA, que es una empresa de transporte de viajeros por carretera, GMV, Indra, Marsemic, MassMóvil, Renault, Sigma, bla, 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 han puesto en marcha un proyecto mediante el que desarrollarán varias tecnologías vinculadas al vehículo autónomo y conectado. Perdón. He marcado este segundo recuadro abajo porque son grandes empresas y tienen recursos, pero han ido a los fondos europeos, que sabéis que están dando dinero, siempre pensando o para proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible, ¿vale? Es verdad que para ese desarrollo sostenible en Europa sí que tenemos esa financiación que nos proporcionan para acelerar ese desarrollo. Pero no solo lo han hecho ellos como entidades privadas, ¿no? Han colaborado, lo pongo aquí en este recuadro en rojo, colaboración de 7 centros de investigación, 4 universidades y 3 centros tecnológicos. Es decir, un montón de aliados donde cada uno pone lo que mejor sabe hacer en pro o en beneficio del objetivo común, que es mejorar la movilidad de las ciudades en este caso, ¿no? O ese vehículo autónomo que redundará en personas que ahora mismo no pueden conducir por, yo qué sé, tienen algún tipo de discapacidad visual, intelectual o del tipo que sea, se puedan mover de manera más sostenible, la pérdida de tiempo, ¿no? La calidad de vida de la gente, etc, 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 ¿no? Ahí podríamos poner un montón de ventajas sobre esto. Y esto yo creo que refleja muy bien lo que quería decir, ¿no? Que hay que unirse, no hay que tener miedo y buscar aliados que sean expertos en cada una de las partes de esa cadena de valor para desarrollar esos procesos. Yo creo que con esto he acabado, efectivamente. Con esto he acabado. Mira, no me he extendido mucho. Blanca, qué gusto y qué buena ponencia, la verdad. Tenemos algunas preguntas de los presentes, que son casi 300. Uf. Han preguntado los 300, no tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, en realidad son más, pero se han ido a la transmisión en Facebook por la limitación que tenemos aquí con Zoom. Así que hay otro tanto en Facebook, que estamos con la limitación de 300 participantes por sesión. Entonces, no sé si prefieres ver tú las preguntas o las elijo yo. Como veas, si quieres, ahora me las tengo que leer, seguro que tú ya las has ido leyendo, con lo cual vamos más rápido.
Bueno, entonces, el profesor Juan Peláez. Tenemos una pregunta del profesor Juan Peláez. El modelo de la triple línea base es una buena manera de medir el desarrollo sostenible de la empresa. Perdón, no te he escuchado muy bien. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, el modelo de la triple línea base es una buena manera de medir el desarrollo sostenible de la empresa. La triple línea base, no sé a qué se refiere con eso. Pero bueno, si tiene alguna duda, que me escriba un correo, yo con mucho gusto le responderé, porque no sé exactamente a qué se refiere con eso. Ok. Otra pregunta. Ya. Hernán Retamoso pregunta, cuando habló sobre el ciclo de vida del impacto, si la fase de crecimiento de este ciclo muestra una caída, ¿qué recomienda hacer? Bueno, yo creo que como todo, siempre hay que estar muy pegado y medir el impacto en este caso, ¿no?, que genera ese proyecto para tomar decisiones. Si estoy viendo que está cayendo el impacto, tengo que analizar por qué. Tendré que tener datos para analizar por qué y determinar de dónde viene esa caída, ¿no? A lo mejor es simplemente que ese impacto ya no está llegando a las personas. ¿Por qué? No lo sé, por múltiples cosas, ¿no? No está llegando o no estamos haciendo lo posible para que llegue. A lo mejor hay un freno por, no lo sé, la gente no se ha enterado de que yo estoy haciendo este proyecto y que pueden beneficiarse de este proyecto, ¿vale? Estoy pensando en algún proyecto concreto. A lo mejor tengo un problema de comunicación, ¿no? Pues tengo que poner solución a eso. Yo creo que siempre en todos los proyectos hay que estar midiendo de manera cuantitativa o de manera cualitativa, ¿vale? No hace falta siempre poner números a todo, pero decir estoy mejor, peor y analizar de dónde viene esa desviación, ¿no? Y ponerle solución. Okay. Otra pregunta de Roxana Sánchez. Estudios indican que las empresas que integran políticas de igualdad de género son más rentables y algunas empresas las instauran. Por eso hacen publicidad de ello, ¿no? Las empresas que hablan de responsabilidad social y todo eso, ¿no? Es decir, entonces, organización, otras empresas lo hacen de modo genuino, pero es así, es rentable entonces para las empresas, ¿no? Es rentable porque yo creo que siempre tener equipos diversos es rentable para las empresas, aunque en un primer momento tengan esa reticencia al cambio de la que hablábamos, ¿no? Porque siempre se ha hecho así, como siempre se ha hecho así, pues ¿para qué vamos a cambiar? Pero yo creo que tener equipos, primero es de justicia social, es decir, los hombres y las mujeres somos igual, tenemos los mismos derechos. No me gusta decir que somos igual porque todas las personas somos diferentes, ¿no? Claro. Y eso es lo positivo, tener personas cuanto más diversas mejor, pero no solo en igualdad de género, sino que hayan estudiado cosas diferentes o que no hayan estudiado, que hayan vivido en países diferentes, que tengan edades diferentes, que tengan que vengan de sitios diferentes. Eso es lo que va a enriquecer la empresa, porque a la hora de buscar una solución para un determinado problema, vamos a dar soluciones diferentes. Si todos somos iguales, pensamos igual, hemos estudiado lo mismo, tenemos la misma edad, nos hemos criado en el mismo sitio, la solución que encontraremos probablemente sea la misma. Ese enriquecimiento de puntos de vista me parece fundamental para que una empresa sea más competitiva, pero fundamental. Igual que integrar a personas con discapacidad, por ejemplo. Discapacidad intelectual estoy hablando, ¿vale? Yo entiendo que de primeras la empresa tiene que hacer un esfuerzo. El Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer un esfuerzo para integrarlo, ¿no?
Pero una vez que está integrado, esa persona aporta muchísimo al equipo. Aporta cosas diferentes y como no lo teníamos dentro de nuestro espectro, ni siquiera sabíamos que existían esas cosas. Pero cuando una vez que tú lo incorporas y está dentro de tu organización, a mí el tema de discapacidad intelectual me toca a nivel personal y creo que es verdad que no es fácil, pero creo que también por justicia social y porque aportan cosas. Ellos tienen una manera de ver el mundo, la vida, que no tiene esos filtros sociales por los que hemos pasado todos nosotros, ¿no? Y que hay que comportarse así porque hay que comportarse así, hay que hacer esto porque hay que hacer esto. Ellos no, ellos tienen su manera de ver la vida y que a veces puede resultar un tanto peculiar, pero yo creo que siempre aporta, siempre, cualquier persona. Y los equipos, cuanto más diversos, muchísimo mejor. Y que son más competitivos, sí, que generan más beneficios para la compañía, sí, sin ninguna duda. Sí, es verdad. He visto algunas empresas en Lima que contratan a gente que tiene algún tipo de discapacidad, no, o sea, física, mental también. Y bueno, comentarios que he escuchado que han sido muchas veces los que mejor han hecho el trabajo. Sí. Totalmente. O sea, está demostrado que personas con autismo para hacer labores muy técnicas o muy repetitivas, ellos se sienten muy a gusto y son excepcionalmente buenos. Por ejemplo, para buscar bugs en lenguajes de programación, ¿vale? Claro, Son o en estadística. excepcionalmente buenos, ¿vale? Uh-huh. Y ellos están a gusto, les dan acceden al mercado laboral, con lo cual impacta de manera positiva no solo en ellos, sino un tema muy importante que tienen los que estamos alrededor de personas con discapacidad, son las familias, ¿no? Esa persona ya tiene una actividad, tiene un trabajo, tiene su propia intimidad también, ¿no? Las familias pueden dedicarse a hacer otras cosas más allá de estar pendiente de esa persona con discapacidad. En definitiva, se integra dentro de la sociedad como un agente más, que es lo que queremos todos, ¿no? Milagros Cruzado pregunta, ante su amplia experiencia, ¿encuentra alguna diferencia entre las alianzas aplicadas por América y Europa para lograr sus objetivos? Seguro que las hay, pero porque las alianzas dependen mucho del entorno, no es que sea América o Europa. Yo creo que en Europa tenemos una cosa positiva y es que la Unión Europea está regulando mucho, pero también hay mucha inercia a hacer las cosas tal y como se venían haciendo. Porque muchas veces generar impacto social y medioambiental está muy bien, pero para determinar, o sea, hace falta una inversión no solo a nivel económico, una inversión en cambiar la manera de pensar, en formarse, en otro tipo de cosas, ¿no? Y eso influye mucho en las alianzas. Por ejemplo, aquí hay una manera de hacer las cosas, quizá porque somos latinos y en eso nos parecemos más a vosotros, que tendemos a desconfiar un poco del resto, ¿no? Somos más pícaros que en otros sitios. Pero eso también, ese no planificar tanto, ¿no? Como pueden ser los alemanes, yo que he vivido allí, lo he vivido en primera persona, también nos da una flexibilidad que para la hora de generar una alianza es fundamental. Es decir, tú haces un plan y nunca se va a cumplir el plan, jamás, ¿vale? Siempre va a haber desviaciones en un sitio y en otro. Entonces, esa manera de flexibilizar, siempre que haya esa confianza y esa transparencia que me parece esencial en una colaboración, sea del tipo que sea, una alianza, que seamos transparentes y seamos honrados y honestos con las personas con las que estamos trabajando, nos da esa flexibilidad que es importante, ¿no? Bueno, teníamos planeado esto, pero hoy vamos a hacer esto otro, no pasa nada, ¿no? Y esto yo creo que es positivo para nosotros. Para nosotros en Europa y en Latinoamérica, ¿eh? Es verdad, es verdad. Blanca, tenemos una última pregunta. Venga. El papel que juega el sector privado, ¿qué se espera mayormente de ellos en el marco de las ODS, ¿no?
¿Qué entidades de envergadura mundial están colaborando actualmente? Pues tengo que decir que las grandes empresas están haciendo muchas cosas y muy bien, ¿vale? Hay de todo, ¿eh? También hay grandes empresas que caen en el greenwashing porque es lo fácil, pero hay empresas que están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, Telefónica o Movistar está haciendo proyectos de llevar la tecnología a través de tablet, ¿no? Y dar acceso a la educación en países de Latinoamérica, en países de África o en países de Asia, de la mano de organizaciones del tercer sector, ¿no? Me parece fundamental. Ellos tienen la tecnología y están trabajando como un único equipo que está desarrollando ese proyecto, ¿no? Grandes empresas como, yo que sé, constructoras, por ejemplo, están haciendo mucho en pro del impacto medioambiental, ¿no? En países que quizá por su legislación o por su manera de pensar no lo tienen tan integrado, ¿no? Pero ellos ya van allí y ponen sus criterios de sostenibilidad, aunque no se lo exijan en el lugar de destino, ¿no? Pero ponen sus criterios de sostenibilidad pensando en qué puedo hacer para mejorar la vida de estas personas que están aquí, ¿no? Ya no solo por el negocio, sino estoy haciendo cosas más allá de lo que se me pide, ¿no? Y decía, ¿qué papel juega el sector privado? Yo creo que el sector privado tiene mucha parte de innovación que puede poner al servicio del tercer sector, de la sociedad civil o del sector público. De hecho, lo hemos visto ahora mismo con la pandemia, ¿no? El sector privado ha hecho alianzas público-privadas con el sector público de manera que han acelerado a la hora de dar soluciones para dar respuesta a la pandemia, ¿no? Y eso es fundamental. Y habrá gente que siempre busque el lucro personal o el lucro de su entidad, pero yo creo que la mayoría de ellos están dispuestos a trabajar por el bien común y estamos en ese camino de cambiar el chip, ¿no? De cambiar esa mentalidad hacia otra manera de hacer las cosas, de manera más sostenible, ¿no? Blanca, excelente tu ponencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido, Blanca. Y nada, estoy a disposición de la universidad, tuya, Marco, por supuesto, y del resto de los asistentes a lo que puedan necesitar, pues me manden un correo y responderé encantado. Es importante para nosotros las ODS porque es parte de nuestras líneas de investigación. Entonces, sí, para los estudiantes también, y es uno de los motivos que están aquí, muchos de ellos van a dedicar el desarrollo de su tesis a las ODS. Pues nada, si necesitan información o lo que sea, tienes mi correo electrónico, por favor, circúlalo y estoy a disposición de a quien pueda ayudar, pues estupendo. Ok, muchas gracias, Muchísimas Blanca. gracias por todo. Hablamos. Chao, chao.